Tori. Hola a todos y bienvenidos a Comunica-Tori. El día de hoy es nuestro primer episodio y hablaremos sobre cómo la Escuela de Frankfurt, en especial su teoría crítica, se relaciona con el cine contemporáneo. Hablaremos de una película que sé que les va a encantar. Exactamente, Luis. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una película puede ser el reflejo de nuestra sociedad? Casi siempre, la verdad, porque las películas en sí muestran cómo está nuestra sociedad actualmente. Se veían desde las películas desde 1950 hasta las películas actuales. Todas reflejan la época, el contexto, todo lo que se vivía dentro de nuestra sociedad en esos tiempos. Exactamente. Y el día de hoy vamos a ver cómo la Escuela de Frankfurt nos da las claves para poder ver un poco más sobre el análisis de las películas con la teoría crítica. Y Brisa, ¿cuál es la película que veremos hoy? El día de hoy veremos Las Vírgenes Suicidas. Que es una película dirigida por Sofía Coppola y nació en los años 90. Exactamente. Vírgenes Suicidas es un título de Sofía Coppola de 1999 y se podría decir que este fue una de las películas que sentó las bases de los siguientes trabajos que sería de Coppola. Vírgenes Suicidas nos ha dejado ciertas preguntas, nos ha dado una reflexión sobre la feminidad, la visión masculina, la hipersexualidad a temprana edad, entre muchas otras cosas. Pero antes de eso, vamos a pasar primero a hablar sobre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bien, la Escuela de Frankfurt fue una escuela de pensadores que nació en Alemania en la década de 1920 y recordemos el contexto en la que nace esta escuela, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba naciendo el nazismo y digamos que la libertad de expresión se vio bloqueada, entonces por eso es que la escuela se muda a Estados Unidos. Eso es un dato muy interesante. Sí, es cierto. También cabe aclarar que la Escuela de Frankfurt nace con un pensamiento neomarxista. O sea, el pensamiento neomarxista se le dice porque es algo como un nuevo marxismo. Ellos toman algunas teorías, algunos postulados que hacen el marxismo y el socialismo, pero intentan darle otra dirección. Por ejemplo, el marxismo hablaba de las luchas sociales, de las desigualdades y cómo el proletariado o la población se tiene que levantar para hacer frente a estos. Las injusticias. A las injusticias. En cambio, la Escuela de Frankfurt también vela por las injusticias, pero ellos en lugar proponen herramientas para solucionarlas, pero sin incitar a la rebelión de la población. Interesante. Y pasando a la película, Brisa, ¿nos puedes contar un poco de esto? Bien, la película narra sobre 5 hermanas, las hermanas Lisbon, que viven en una burbuja de opresión, ya que sus padres son muy católicos. Entonces, esas chicas viven en un vecindario que la misma, digamos, directora de la película lo escenifica muy bien. En la estética podemos ver cómo los colores pasteles y las casas ambientadas a la época se dan una tranquilidad, digamos que una supuesta tranquilidad, pero en el fondo esconden un terrible desenlace. Exactamente, justo de eso quería hablar, porque el título de Las Vírgenes Suicidas para mí fue como un boom, porque me interesó demasiado desde lo que leí, y al ver la película ya se entiende, porque Vírgenes Suicidas, porque obviamente las chicas terminan al final suicidándose, pero el tema vírgenes, en vírgenes se juega con esta palabra, ya que las chicas no mueren vírgenes, al menos Lux, porque no muere virgen porque tiene relaciones con un chico trip del que hablaremos más tarde, pero la cosa es que se utiliza vírgenes como una metáfora a la inocencia. Asimismo, vírgenes porque dentro de la casa era muy católica, así que se significa a las chicas como si fueran vírgenes ya que viven en esta burbuja de opresión y catolicismo. Claro, y sumándole a ese punto, las películas se narra desde el punto de los vecinos que se obsesionaron tanto con estas chicas que solamente las veían como objetos. Y ahí entramos a la teoría crítica, a la parte de la alienación, donde habla sobre que se deshumanizan a las personas. Entonces vemos cómo ellas solamente los ven como objetos y no son capaces de sentir lo que ellas sentían en ese momento. En una parte de la película también ellas intentan enviar un mensaje así como que de ayuda, pero los chicos lo malinterpretan y creen que están teniendo intenciones, algo más allá de una simple amistad con ellos. Exactamente, la película es narrada por la misma directora, en voces de la directora desde una visión masculina.
Así que nunca se sabe qué es lo que realmente pasa dentro de la casa Lisbon o qué es lo que realmente sentían las chicas. Ya que aunque se da algunos toques para saber cómo es, nunca se sabe porque todo es lo que suponen los vecinos, que son estos hermanos. Y como tú mencionas, hay una parte donde las chicas, bueno, antes de eso vamos a hacer un poco de contexto. Antes de eso, la película inicia con Cecile, que es la hermana menor. Vamos a contar las 5 hermanas. Cecile es la hermana menor de 13 años, luego sigue Lux de 14, Bonnie de 15, Mary de 16 y Therese de 17. Bueno, la película inicia cuando Cecile de 13 años se intenta suicidar y la llevan al hospital. Entonces el doctor le dice, niña, ¿Qué sabes tú de la vida? ¿qué sabes tú de la vida si apenas es una niña, apenas es joven? A lo que la niña responde, obviamente doctor, usted nunca va a entender qué es lo que es ser una niña de 13 años. Y esta es una de las frases que aún resuena, es una icónica frase que aún resuena en todo el internet. Hay un montón de edits sobre esto y muchas personas han formado como un culto también a esto de la película. Bien, sigamos. Entonces, como Cecil se había cortado y se había metido en la bañera, ya había pasado por el médico. Fue un primer intento de suicidio. Entonces, las llevan a su casa, sus hermanos la curan, la ponen unas vendas y unos collares aquí con cinta. Y los padres, preocupados por estos, organizan una fiesta. Sí, en la cual invitan a todos los vecinos. Todos los vecinos, exacto, y algunos compañeros de su colegio. Entonces, dentro de la fiesta pasan algunas cosas, Cecil se siente incómoda, Cecil va corriendo y se suicida. Y esto es un punto de flexión dentro de la película. Y aquí comienza todo. Claro, porque aquí las hermanas ya empiezan a... Primero no van al colegio, pero luego ya cuando vuelven empiezan los rumores y a comentar de que pareciera que no hubiera pasado nada entre ellas, o sea, en su casa que no se hubiera muerto su hermana y así. Entonces aquí podemos ver también cómo las personas en la época actual, o sea, reflejado hoy en día, cómo muchas veces especulamos cosas que no sabemos sobre el interior de cómo se sienten las personas, pues no, y empezamos a hablar, y se crean rumores. Exacto, sí, siempre sucede esto y aquí la escuela de Frankfurt toca un punto importante de cómo nosotros deshumanizamos a las personas por todo el contenido que vemos y no intentamos entenderlas a ellas mismas. En este caso los vecinos no intentan entender a las hermanas Lisbon, sino simplemente las sexualizan. Continuando con la película, después del suicidio, como mencionó Brisas, va al colegio todo y aquí Trip, que es un vecino de las hermanas Lisbon, se interesa por Lux, que es la hermana de 14 años. Y están entre coqueteos, así. ¿Pero por qué se interesa? ¿Te acuerdas? Por la patética razón de que era la única chica con la que no se había acostado y no le hacía caso. Exactamente, no puede ser. Es que a veces la película me hace enojar un poco. Sí, mucho. Por cómo las tratan, pero... Bueno, entonces Lux empieza a salir con el chico y Lux y las hermanas ven dentro del chico una esperanza de poder salir de la opresión de su casa, ya que Trip invita a las chicas invita a Lux a un baile escolar. Claro, pero como el padre se niega, él les da la opción de sacar a todas las hermanas juntas. Exacto. Entonces aquí las chicas sí ven la oportunidad de salir de esta casa, de esta opresión, salir de su depresión, ven una salida, una salvación. Pero no será así. ¿Por qué? Porque cuando terminan la fiesta, él, digamos que con engaños, la lleva al campo y tienen relaciones sexuales. El día siguiente amanece y ella amanece sola, tirada en el campo. Sola, tirada en el campo. Lo curioso es de que se ve que el chico habla como si la hubiera amado realmente a Lux, cuando en realidad solamente quería satisfacer sus deseos. Bueno, esa es mi perspectiva. Porque, o sea, si realmente lo hubiera amado, no creo que lo hubiera dejado tirada ahí en el campo. Exactamente. Aunque... mucho se habla también en redes sociales de algunos analistas y todos que el chico en realidad tenía miedo de en verdad enamorarse de Lux, pero yo concuerdo contigo, o sea, obviamente solo quería satisfacer sus necesidades. Y bueno, Lux aquí amanece tirada en el patio de fútbol de la escuela y aquí la escena se torna azul y no sé, pero
cuando tú ves la película, la escena, la música, las voces, se siente... Como si estuvieras ahí. Ajá, además de que se siente esa decepción por parte de Lux. Entonces Lux llega a su casa y aquí todas las hermanas, todas sus expectativas de salir, todas sus expectativas de salvarse, todas sus expectativas de la luz que tenían, se va al suelo. Y aquí es donde deciden tomar la decisión de suicidarse. ¿Pero por qué? Porque recordemos que como llegaron tarde, los padres decidieron que ya no iban a dejarlos salir para nada. O sea, ya ni siquiera a la escuela. Estaban encerradas literalmente en su casa. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora sobre un poco del cine contemporáneo, ¿te parece? Bueno, se puede decir que Las Vírgenes Suicidas es una película que desafía el status quo. Es como una... ¿Reforma? No una reforma, es como muestra la realidad social de una forma algo cruda, algo no tan cruda, pero... Porque no romantiza el suicidio exacto, también. no romantiza el suicidio, pero sí muestra la realidad y desafía el status quo de la sociedad. Entonces se puede decir que Las Vírgenes Suicidas sentaron las bases, o fueron una de estas películas primerizas en mostrar esta realidad, ya que en los 2000 hay un auge del cine independiente, del cine indie. Entonces aquí hay películas como Requiem for a Dream que ya critican a la sociedad aún más fuerte, ya se nota, no lo hacen tan sutilmente como Las Vírgenes Suicidas, ya se nota esa crítica, ya se nota aún más crudo y así. Bueno, también recordemos que en el 2008 para 2010 se da el surgimiento de las redes sociales como Facebook y donde las personas estamos más conectadas. Y es ahí donde se empieza a explorar un poco más sobre los temas de identidad y el estar más cerca con las personas también se causa un problema. Y de allí sale la película The Social Network. Y también, las plataformas de stream que también salieron en 2013 a 2015 creo. La que, más viral creo que todos conocemos es Netflix, la cual hizo cine independiente y empezó a crear su propio contenido. Aunque igual en la actualidad compra películas que ya están hechas, pero así, vamos. Claro, ahora en la actualidad Netflix es el sitio de streaming aún más conocido dentro de todo el mundo, al parecer. Bueno, ha habido un auge del cine mainstream. Claramente. O sea, de todas las películas de todo tipo que intentan simplemente comercializar y vender algo. Pero, acá hay un punto importante porque la Escuela de Frankfurt también hacen hincapié y propone un postulado que es de la industria cultural. O sea que la industria ahora se ha mercantilizado para vender la cultura a las masas. O sea que la cultura ya no es como antes, sino que ahora se mercantiliza todos los contenidos, mayormente el cine, como estamos viendo, que ya... Solo busca vender Y te vende como una idea de que es algo cultural, algo con un mensaje profundo, pero en realidad no es tan profundo. Aunque Las Vírgenes Suicidas fue una de esas pocas películas que no fue su sentido vender. O sea, sí necesita vender para ganar, pero no realmente llegar a todo público. Pero sí muestra la realidad de las personas y se relaciona con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Claro, porque incluso esta película no tuvo mucho presupuesto y en taquilla no llenó tanto, pero ahora en nuestra actualidad sí, digamos que tiene un gran impacto. Se puede decir que Las Vírgenes Suicidas se ha convertido en una película de culto, se puede decir. Y bien, como les hablaba del mainstream, ahora hay películas de todo tipo y en 2020 hubo una película que se llama Parásitos. Esta película también desafía el status quo y muestra una realidad de las personas, una realidad de las estructuras sociales. Por ejemplo, dentro de la película trata sobre una familia pobre y una familia rica. Y la familia pobre, por un amigo que tenía el hijo de la familia pobre, se adentra dentro de una familia rica a trabajar poco a poco con su astucia, y por eso es que la película se llama Parásitos, porque se adentran como parásitos. Y la familia rica poco a poco va despidiendo a los que ya tenían, a los empleados que ya tenían, y va contratando a toda la familia al final. Aquí hay unos ciertos giros de trama, pero no les voy a hacer spoilers. Al final la familia pobre termina perdiéndolo todo y la familia rica pues también algo así, se mudan a otro lugar, otro fuera de esa zona, etc. Pero lo importante aquí es que en una escena, cuando había llovido,
fuerte dentro de la ciudad, la familia pobre, su casa se había inundado. Entonces toda su ropa estaba mojada, estaba mal. Y aquí es donde ellos van a un lugar de rescate, así donde... Albergue. A un albergue, como un albergue, exacto. Y ahí ellos se cambian de ropa, todo, y tienen que volver a trabajar al siguiente día. Y la chica, la señora de la familia rica dice, wow, la lluvia ha dejado todo el clima bonito, ahora está todo mejor. Y luego dice, hay un olor raro, porque ella está en llamada, dice, hay un olor raro. Y abre la ventana y hace como un gesto así feo. Y ahí está el padre donde se enoja y se nota todo. Y ese es el punto más importante de la película, porque ahí muestran todas estas disparidades, estas diferencias. Estas diferencias, exacto. Y eso es lo que tiene que ver ahora con el cine actual, que también es mainstream, pero también intenta dar un poco de mensajes. De mensajes, exactamente. Fue algo muy interesante en lo que nos has comentado, Luis. Yo la verdad que no tenía, o sea, había escuchado un poco de la película, pero no tanto, no lo había enfocado desde ese concepto. Muy interesante tu punto. Sí, Brisa. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio de Comunica Tori.